En esta hermosa mañana, la paz de Dios sobre sus vidas. ¿Cuánto están gozosos en el día de hoy? ¿Cuánto están contentos? Díganle al que está a su lado: Dios es bueno. Pero que tu rostro también lo exprese. Amén. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto creen que sus misericordias son de generación en generación y son por la eternidad? Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado comenzamos una serie de enseñanza, la cual hemos titulado Sujetos a un sistema de vida superior. Y el domingo pasado estuvimos poniendo básicamente un fundamento, porque la Biblia fue escrita una parte en hebreo y otra parte en griego y otra parte en arameo. De manera que lo demás que existen son traducciones. Y nuestra Biblia, escrita en hebreo, es muy diferente al castellano o al español que conocemos hoy. Y los rabinos judíos siempre han dicho que Dios se esconde en las sagradas escrituras. En esos textos sagrados, Dios se esconde secretamente. Sus grandezas, sus maravillas, sus magnificencias están ahí escondidas en la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque la Biblia, como le conocemos hoy, la Torá, es una fuente inagotable de riquezas, es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente inagotable de revelación. Amén. Y por eso ellos dicen que Dios se esconde secretamente en su santa palabra. Ahí está Dios escondido a través de las escrituras. Y el domingo pasado estuvimos explicando que el Espíritu Santo se escondía también en los textos sagrados. Y estuvimos hablando acerca de la era del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo el Espíritu Santo de Dios se escondía en el arca de Noé. Y estuvimos hablando acerca de la tipología, de los tipos, de los antitipos. Estuvimos hablando de ese lenguaje figurativo, simbólico. Estuvimos hablando de ese lenguaje analógico en el cual Dios se expresa, y hay que entender todas esas cosas. Estuvimos hablando acerca de la tipología de las aguas. Yo espero que usted lo haya vuelto a ver el video, porque ahí hay muchas cosas muy profundas y mucha tela por donde cortar. Estuvimos también hablando acerca de la tipología del cuervo y estuvimos hablando acerca de la tipología de la paloma. Amén. De todo eso nosotros estuvimos hablando. Y hoy necesito que usted abra sus ojos espirituales, los ojos de su entendimiento. Necesitamos que en el nombre de Jesús usted reciba esta palabra en su espíritu, porque en la primera parte de esta enseñanza, de esta segunda parte,
vamos a poner un fundamento y vamos a descubrir cómo Dios y su Espíritu Santo se sigue escondiendo en las Sagradas Escrituras. Amén. Bendito sea el Señor. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Números, capítulo 15, su versículo 38. Porque vamos a ver ahora otra forma en que en el Antiguo Testamento nos revela la obra del Espíritu Santo. Y en este libro, el libro de Números, su capítulo 5 o 15, su capítulo 15, su versículo 38, podemos observar que Dios le dio un mandamiento a los hijos de Israel, el cual llegó a ser muy importante para los judíos y en el presente todavía lo es. El Señor les mandó a que se hiciesen franjas, escuche bien esto, que se hiciesen franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Por eso podemos observar en el día de hoy, todavía se puede observar eso, como los rabinos andan con flecos y franjas en el borde de sus vestidos y de sus mantos, así como usted lo puede ver en pantalla. Muchos rabinos judíos siguen usando esos mantos con flecos y franjas en el borde de sus vestidos. Ahora, eso tiene un propósito. Eso tiene un significado espiritual. Y el propósito de Dios era que los hijos de Israel tuvieran algo que les hiciera recordar todos los mandamientos que Él les había mandado. Y por eso el Señor les mandó a hacer prácticamente a ellos filacterias, como si fuera un memorial. Habían dos tipos de filacteria: filacteria de la cabeza, como usted puede ver en la pantalla, y filacteria del brazo izquierdo. Filacteria del brazo izquierdo y filacteria de la cabeza. Hay gente que han visto esos videos de esos judíos y no tenían ni idea el por qué ellos al sol de hoy siguen usando esos ornamentos, esos amuletos, por decirlo así. Y esas filacterias era como si fuera un recordatorio, un memorial, para que la voluntad de Dios a ellos no se le olvidara. Básicamente ese era el objetivo de esos amuletos, porque el Señor conoce bien la naturaleza del ser humano. El Señor sabe que el ser humano es olvidadizo. Y por eso la palabra dice en el versículo 39 de número 15: y os servirá de franja, para que cuando lo veas os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obras, y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. De manera que el objetivo de Dios era que los hijos de Israel no miraran otra cosa. El objetivo del Señor era que los hijos de Israel mantuvieran sus ojos puestos en Él y en su palabra. Y hay una versión de la Biblia mucho más específica, en la versión de la Biblia de las Américas del 1986. Ese mismo texto dice: y os servirá el fleco, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor,
a fin de que los cumpla y no siga vuestro corazón ni vuestros ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Dando a entender que si los hijos de Israel ponían los ojos en otra cosa que no sea Él, automáticamente se producía una prostitución espiritual. Oye bien lo delicado que era y que sigue siendo nuestro Dios. Así que dígale al que está a su lado, solo hay que mirarlo a Él. Amén. En otras palabras, en vez de seguir a aquellos que miran a sus ojos o que miran con sus ojos, en vez de seguir a aquello que ustedes anhelan con su corazón, en vez de ustedes seguir aquellas cosas que lo que hacen es que producen algún tipo de prostitución espiritual, cuando se sientan tentados a mirar otra cosa, el Señor le dijo a ellos: fijen sus ojos en los flecos. Fijen sus ojos en los flecos. Y acuérdense de poner por obra mi voluntad. Y ese sistema de vida es un sistema de vida muy diferente al que nosotros estamos disfrutando hoy. Porque ya nosotros, y lo vamos a ver en breve, no tenemos necesidad de fijar nuestros ojos en esos flecos. Hello. Ya nosotros no tenemos la necesidad de fijar nuestros ojos en esas franjas azules y decir: oh, mira mi talía aquí, mira mi manto, qué hermoso es. Y hay gente que en estos últimos tiempos, que por no tener la revelación de la palabra, quieren entonces bajar de nivel. Porque usted agarrar y usar un talí con flecos es bajar de nivel. Porque ya nosotros formamos parte de un sistema de vida superior a ese. Yo espero que alguien aquí me pueda entender. Porque es importante que usted entienda esta parte para lo que viene en breve. Porque los hijos de Israel querían mirarse a ellos mismos. Querían mirar lo que había en sus corazones. Y cuando usted comienza a mirar lo que hay en su corazón, casi siempre viene con ello el extravío. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. Amén. Gloria a Dios. En nuestros corazones están nuestros propios conceptos. En nuestros corazones están nuestras propias prácticas. Y eso produce hasta cierto punto prostitución espiritual. Cuando usted comienza a andar conforme a sus propios conceptos y conforme a sus propias ideas y conforme a sus propios pensamientos, y usted comienza a decir: esto es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto, lo que yo analizo, y esto es lo que yo creo y es así. Entonces la palabra dice que tus ojos se están extraviando de la palabra, y esto significa que estás prostituyéndote espiritualmente. Por eso los hijos de Israel al día de hoy están como están en términos espirituales y en términos del propósito. Ellos están estancados. ¿Por qué están estancados? Porque no entendieron lo que el Señor le quiso decir con todo esto. Y a medida que nos vayamos profundizando en esta escritura, tus ojos se irán abiertos, tus oídos espirituales se irán abriendo. Porque todo aquel que va en pos de sí mismo o se mira a sí mismo se desvía. Dígale al que está a su lado: todo aquel que va en pos de sí mismo o se mira a sí mismo se desvía. Yo he visto incluso este tipo de manto hasta en los púlpitos de ciertas congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque no entienden
porque ellos han sido elevados a un sistema de vida superior a ese. Díganle al que está a su lado, en estos últimos tiempos no es la letra la que nos dirige, no es la ley la que nos dirige, sino el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto en la Escritura que el que sigue su propio corazón y mira sus propios ojos y sigue sus propios caminos, al final, ¿sabe qué va a pasar? Se va a corromper, se va a envilecer aún mucho más, porque esa es la tendencia de la carne. La carne nunca se va a arrepentir. La carne siempre está pensando continuamente ir hacia el mal. Es por eso que en Proverbios capítulo 1, el proverbista dijo en el versículo 29: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siguieron mi consejo, y me menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y yo quiero que usted entienda algo que usted quizás no entiende, porque no tiene esta profundidad que le voy a transmitir ahora. Hay gente que dicen, pero si ese es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios salvó y escogió, ¿por qué tienen tantas luchas? ¿Por qué ahí hay tanta confrontación? ¿Por qué ahí hay tanta guerra? Porque Dios dijo que no habrá paz en Jerusalén hasta que Él no vuelva a establecer su reino de paz, porque ellos lo rechazaron, porque malinterpretaron la Torá y ellos están vedados. Ellos siguen con sus talíes, ellos siguen con sus amuletos, ellos siguen con sus tradiciones. Ellos no conocen otro sistema de vida espiritual. Ese es el único sistema de vida espiritual que ellos conocen. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han recibido la revelación. Y Dios le dijo a ellos: por cuanto ustedes fijaron sus ojos en sus propios conceptos y en su propio corazón y en sus propias ideas, ustedes comerán de sus propios frutos. Y por eso ellos están comiendo hasta el día de hoy de sus propios frutos. Ahora, ¿qué es el pueblo de Dios? Sí, eso no está en discusión. ¿Que Dios lo eligió a ellos para salvación? Sí, eso no está en discusión. Pero están comiendo al día de hoy de sus propios frutos. Y Dios le mandó a ellos a mirarlo a Él. Dios le dijo a ellos: síganme a mí, no otra cosa. El Señor le mandó a ellos a poner sus ojos en Él, no en sus caminos, no en su propio corazón, sino en su palabra. No en su mente, sino en los mandamientos de Él, en las instrucciones de Él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ellos rechazaron a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque para su entender, ellos dicen que Jesús no cumplió la ley, ni andó conforme a la ley. Ahora, ¿por qué ellos dicen eso? Porque el Señor le dio una interpretación muy diferente a la ley. El Señor Jesús le dio una interpretación a la ley muy distinta a la que ellos hasta ese momento estaban enseñando. Y eso chocó con sus propios intereses. Eso chocó con sus ideales. Amén. Muchos de los hijos de Israel obedecieron este mandato. Escuche bien, lo tomaron de forma literal. De forma literal lo tomaron y obedecieron este mandato, y andaban con sus filacterias como una señal externa, pero tristemente olvidaron poner esos mandamientos por obra. Por eso dice el apóstol Pablo que ningún hombre pudo jamás guardar la ley, y por eso la ley se convertía en una maldición. Pero esa parte
La vamos a explicar después porque es demasiado extensa. Pero es importante que usted entienda que ningún judío pudo jamás guardar la ley, ni puede al sol de hoy. Porque para tú guardar la ley, la perfecta ley de Dios, ¿qué significa guardar la ley? Significa llenar todas las prerrogativas del Padre. Eso significa no pecar ni siquiera en un pensamiento. ¿Y qué ser humano es capaz de eso después que el hombre pecó? Guardar la ley significa no pecar ni siquiera en un pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dijo que ningún hombre pudo jamás guardar la ley. El único que pudo guardar la ley fue Jesucristo. Y por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Pero esa parte la vamos a explicar después. Ahora estamos en los fundamentos de esta enseñanza para que usted entienda lo que viene a continuación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Al sol de hoy, muchos judíos están en esa condición. Y usted lo ve, y si no tiene conocimiento de la palabra, dice: wow, cuán entregado está el Señor. Wow, cuánta humildad hay en ese pueblo. Wow, mira cuánta humillación, mira cómo buscan a Dios. No, están ciegos. Tienen un velo puesto. Por eso se refugian en los amuletos. Y ya Cristo nos redimió a nosotros, nos liberó de ese sistema. Dígale al que está a su lado: ya Cristo nos liberó de ese sistema. Filacterias en la cabeza, filacteria en los brazos, túnicas blancas, barba larga, apariencia de piedad. Nadie se va a salvar, solamente ellos. Diga conmigo: eso da tristeza. Eso da pena. Y es interesante porque Dios le dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 22:12: te hará flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y también le dijo: y lo contaré en aquel día a tu hijo. Así como todos ven la foto, puse esas fotos para ilustrar la verdad que quiero enseñar. Y voy despacio para que usted entienda el fundamento de lo que viene posteriormente. Y lo contaré en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Te será pues como una señal sobre tu mano, por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Éxodo 13, del 8 al 10 y 16. Diga conmigo: ellos se quedaron con ese viejo sistema. No pudieron transicionar, no pudieron trascender, no pudieron entrar a una nueva transición, a una nueva dimensión. Se quedaron atrás porque rechazaron a Jesús. Usted le pregunta a la nueva generación de judíos, y usted sabe Israel, le pregunta quién es Jesús, y ni siquiera te saben decir quién es Jesús.
Chequé algunas entrevistas que se dan por YouTube, como yo estuve observando, estuve investigando mucho. Antes de yo elaborar este tema, estuve investigando muchas fuentes. Esto no es una forma de atacar al pueblo de Dios. Dios me libre. Yo bendigo a Israel y bendigo a su pueblo y oro por ellos. Es una forma de que tú entiendas lo que Dios ha manifestado en nosotros. Es una manera de que tú entiendas que ya tú ocupas una nueva posición superior a esa. Superior a esa. Nota el énfasis sobre tu mano que Dios le dice a ellos y delante de tus ojos. De este mandamiento los judíos hicieron una interpretación literal con el uso de las filacterias. ¿Qué es esto? Hicieron una interpretación literal con el uso de las filacterias. Y el mismo Jesús, como era judío, para no violentar la ley ni sus tradiciones, el mismo Jesús la usaba. ¿Y cómo yo lo sé? Porque él guardaba la ley. Jesús guardaba la ley como judío y la cumplía perfectamente para poder salvarnos. Entonces Jesús también llegó a usar todo esto como judío. No obstante, Jesús condenó su uso cuando el pueblo de Israel, muchos de ellos comenzaron a usar eso como un amuleto. Y los fariseos solían hacer esto. Busqué una imagen de un fariseo. Los fariseos, que era un grupo religioso muy influyente en el tiempo de Jesús, y los fariseos se oponían a las enseñanzas de Cristo, ellos usaron las filacterias, pero la usaban como amuleto. Y por eso Jesús le advirtió lo siguiente. Oye las palabras de Jesús, lo fuerte que Jesús le habla a los fariseos. En Mateo 23, del 2 al 5, Jesús le dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas era otro grupo religioso. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan, oye esto, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, ellos usaban los flecos más largos que los demás para aparentar que son más santos que los demás. Eso se parece mucho a los fariseos de hoy, del siglo XXI. Ellos ensanchaban sus filacterias, la usaban más grande, más exageradas, para que le vean que eran gente que guardaban la ley, para que vieran que ellos sí guardaban la palabra. Eso se parece hoy en día a muchos grupos que hay hoy en día en nuestra comunidad. Personas que usan las fardas más largas que los demás, que hasta se arrastra en el piso la farda de tan larga que es, porque quieren aparentar con su apariencia ser más santos, más dedicados que los demás. Y Jesús atacó esto. Jesús no estaba de acuerdo con eso. Y Jesús le decía a ellos: hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen.
Hello. Porque ellos ni siquiera viven lo que están predicando. Ellos ni siquiera viven lo que están enseñando. Ya ellos estaban usando esto como si fuera amuleto. De esa práctica es que el mundo de la hechicería sacó la idea de los resguardos. ¿Usted sabía eso? Un resguardo es un amuleto que se hacía antes de piel, y dentro del resguardo se ponían textos de la palabra de la Biblia. El hechicero lo que hacía era, el brujo, el santero, agarraba un salmo con una tijera, lo partía en no se sabe cuántos pedazos, y dentro del amuleto llamado resguardo, ahí entonces ponía el salmo partido en pedacitos. Copiaron eso de las filacterias, porque siempre al diablo lo que le ha interesado es ser un imitador de lo de Dios. Y la cintica roja, para que no me haga mal de ojo. Bueno, estas franjas eran azules y son azules, pero el mundo de la hechicería entonces tiene otro color, que es el rojo, con el que se manifiesta Candelo, papá Candelo, que es el varón del cementerio en el mundo de la hechicería. Usted se da cuenta cómo el enemigo pervierte todo lo que es de Dios, todo lo que tiene un origen espiritual, sagrado. Los fariseos fueron los primeros que comenzaron a hacer de esa práctica amuletos, y Jesús eso fue lo que atacó los amuletos. Ahí están los amuletos. La filacteria también se conocen como tefilín, del griego amuleto. Es un estuche o especie de cajita hecha de piel, dentro de la cual se colocaban 4 textos de las escrituras. ¿Ve? Cómo el mundo de la hechicería copió eso. Se colocaban dentro de esos amuletos o filacteria 4 textos de las escrituras, y luego con cintas de cuero las sujetaban en el brazo izquierdo, cerca del corazón, y también se la ataban a la frente como un indicativo de hacer memoria. La usaban en la sinagoga y en la casa antes de la oración matutina. Todavía hoy en día hay grupos que están usando la filacteria. En la filacteria, el siguiente versículo es clave. Siempre se usaba Deuteronomio 6:5, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los fariseos, como querían proyectar que eran los más celosos, entonces, ¿qué hacían? Extendían los flecos de sus mantos y ensanchaban sus cajitas o filacterias, como bien observó el maestro, como para decirle a los hombres: yo soy más grande que tú, yo soy más santo que tú, no hay nadie aquí más celoso de la ley que yo. Pero Jesús dijo que ellos dicen y no hacen. Todo era pura ostentación. Lo hacían para ser visto, y Jesús lo dijo a ellos. Y por eso ellos odiaban a Jesús. Querían matarlo antes de tiempo. Porque la gente no se pregunta, o se pregunta muchas veces y no sabe, ¿por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús? Mira su rostro. Ahí en la ilustración que conseguí. Querían matarlo. Jesús no le pasaba a ellos paño tibio. Jesús le decía la verdad en su cara. Y después se dio cuenta que tuvo que hacer uso de las parábolas para que no lo eliminaran antes de tiempo. Amén. Dios lo que quería era que su pueblo recordara sus obras. Dios lo que quería era que su pueblo lo hiciera bien, viviera una vida piadosa,
en santidad delante de sus ojos. Pero los fariseos no, los fariseos querían ser más santos que todo el mundo. Eran hipócritas. Pero el hecho de que ellos tuvieran este tipo de comportamiento, eso no le resta a lo que el Señor quiere enseñar con las filacterias, con los flecos y con los mantos. Eso no le resta importancia a lo que el Señor quería ilustrarnos espiritualmente. Quería enseñarnos a nosotros espiritualmente, porque ahí se esconde una poderosa enseñanza. Ahí se esconde una hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Porque la intención divina era santa y es santa, pero ellos la volvieron una señal de apariencia religiosa. Ellos hicieron de esto un sistema religioso muy divorciado de lo que el Señor quería ilustrar. Amén. Para nosotros hoy debe ser muy importante lo que Dios quiso lograr. Porque Dios quiso lograr que su pueblo siempre lo mire a Él. Que su pueblo todo el tiempo recuerde sus enseñanzas. Que su pueblo constantemente lo lleve en su frente, para que tenga memoria de Él. Que su pueblo siempre lo estén mirando con sus ojos a Él. Que no aparten su vista de Él, que no aparten su corazón de Él. Lo que Dios quería lograr era que su pueblo lo ame a Él, que con sus manos haga tipo de obra que glorifiquen su santo nombre. El pueblo se desvió de ese propósito y comenzó a formar su propio sistema religioso. Y hoy en día ese sistema religioso prevalece hasta el sol de hoy. ¿Y cómo le llaman a ese sistema religioso? El judaísmo. Y dentro del judaísmo están los judíos ortodoxos. Y hay como 3 tipos de judíos ortodoxos que son extremistas. Amén. Y están los judíos mesiánicos. Pero cuando usted va a Israel, nadie conoce cuáles son esos judíos mesiánicos, porque usted o es judío o cree en el Mesías, una de dos. Pero no se puede hacer, dicen ellos, judíos mesiánicos. Eso no existe. Eso para que usted vea el nivel de confusión que al sol de hoy ellos tienen. Y así usted ve muchos cristianos evangélicos que después de andar en un sistema de vida superior y después de estar lleno del Espíritu Santo, quiere volver atrás. Oye eso, quieren volver atrás. Se mandan a hacer una toga, un manto, y quieren entonces comenzar a introducir en la iglesia el judaísmo. Díganle al que está a su lado, ese sistema de vida está old fashion. Díselo, díselo. Ese sistema de vida caducó. Amén. Y hay otros textos que los judíos usaban para este fin. Está Éxodo capítulo 13, del 1 al 16. Está Deuteronomio 11, del 13 al 21. Y está Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y el último texto, que es el de Éxodo, o el de Deuteronomio 6, del 4 al 9, ese último texto es uno de los textos más importantes de la ley. Y ellos le llaman a ese texto el oye. Oye pues, oh Israel, y cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os vaya bien y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirá a tus hijos, y hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levante, o sea siempre. Y la atará como una señal en tu mano. Estas son las filacterias. Y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo esto es hermoso y lo incluye todo. Dice en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que vayas, cuando te levantes, cuando salga, cuando entre a tu casa, cuando vaya por el camino, cuando regreses, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, siempre acuérdate de Jehová tu Dios. Todo eso es precioso, todo eso es hermoso, pero se aferraron tantos a la literalidad del texto de la Torá que no miraron otra cosa, y cuando apareció Cristo, ni siquiera a Cristo quisieron mirarlo. ¿Y acaso esa era la intención del Padre? ¿Acaso la intención del Padre era que ellos tuvieran una religión? Porque los judíos se ponen las filacterias en la frente, pero todavía no entienden cuál fue la intención del legislador, cuyo objetivo era que los hijos de Israel dijeran como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa era la intención del Padre. No era ponerse un fleco para exhibirlo, ni tampoco aprenderse los textos de memoria, como hacen muchos que han popularizado ciertos salmos de la Biblia, como el Salmo 23, como el Salmo 91, como la oración del Padre Nuestro. Se han popularizado estos textos porque hay gente que se sigue fijando y sigue memorizando la letra. Pero esto no solamente es para memorizarlo, esto es para vivirlo. La intención de Dios es que su palabra esté de continuo en ti. Dígale al que está a su lado: la intención de Dios es que su palabra esté de continuo en ti. Que no olvides que tú eres un olivo de su plantío. Tú eres el olivo del Señor. Que no te olvides de que fue Él el que te rescató de Egipto, del mundo. Fue Él el que te redimió de la maldición de la ley y de la maldición del pecado, según lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 13. Fue Él que hizo un pueblo santo para que a través de ti dar a conocer su gloria en las naciones. ¿Cuál es la gloria de Dios que hay que dar a conocer? Esta revelación, hermanos. Esa es la gloria de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso, para entrar a esta dispensación hay que recibir a Cristo. No hay manera de entrar a este sistema de vida, que es un sistema de vida superior, si primero usted no recibe a Cristo. Si usted no recibe a Cristo, por más judío que usted sea, por más rabino que usted sea, no va a entrar a un sistema de vida superior. Ay, 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 ay.